Estar, Alicia. Muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, mi charla se llama Activa tu empoderamiento, una ruta de 6 pasos. Esta charla para mí es muy importante porque quisiera decirles algo. El mundo cambió, como ha cambiado siempre, solamente que ahora los cambios acontecen con mucha más prisa que antes. Y estamos desafiados a adaptarnos permanentemente. La sociedad, el mundo, ha tenido que adaptarse a muchos cambios, también las organizaciones y también las personas, ¿ya? Y en ese sentido estamos en un pleno proceso de transformación continua. Me ha apasionado el tema de la transformación a lo largo de toda mi carrera profesional y he observado mucho cómo se adaptan las organizaciones, cómo gestionan los cambios, pero entendiendo que detrás de toda transformación organizacional hay personas que hacen los cambios. Y en ese sentido me inspira pensar que de alguna manera preguntarse, ¿y si los cambios no fueran una línea recta, sino un círculo? Los invito a pensar si no fueran una línea recta, un camino que vamos derecho, sino que es un círculo. Y en esa lógica yo creé mi libro, La Ruta Circular del Empoderamiento. Y la Ruta Circular del Empoderamiento plantea un método que yo creé basándome en la experiencia, en la observación de instituciones, de personas, de qué hacen las personas cuando se empoderan, ¿ya? Y además puse una mirada sistémica a la base. Y entonces, antes de explicar esto, quisiera decirles que empecé a pensar en cosas importantes. Una de las cosas de las que me di cuenta fue que necesitamos enfocarnos, necesitamos tener objetivos claros, metas, entender el para qué de nuestros objetivos, necesitamos también reconocer nuestra condición de partida, porque a veces queremos un cambio, pero no estamos intersectados con ese cambio. Entonces la invitación es que cuando queramos enfrentarnos a un cambio y adaptarnos a él, en primer lugar debemos pensar cuán intersectados estamos con ese cambio, de una manera de decirlo, igual que las matemáticas, en qué punto nos encontramos, porque a veces los cambios no están dentro de nosotros y nos resulta mucho más difícil poder avanzar hacia ellos. Y eso es lo primero que descubrí, que para poder empoderarnos debemos activar la primera rueda del empoderamiento, que es la rueda del horizonte. Y la rueda del horizonte nos ayuda a enfocarnos, porque las personas cuando nos empoderamos necesitamos enfocarnos, ¿ya? Pero no era suficiente. Además de eso, me di cuenta que para poder empoderarnos frente a los cambios, necesitamos reconocer nuestro contexto, necesitamos reconocer qué está ocurriendo en nuestro terreno, en nuestro escenario, qué está pasando acá, para poder descubrir un nuevo ángulo quizás. Hace un ratito hablaba con una emprendedora que no podía avanzar y con la conversación que tuvimos ella descubrió un nuevo ángulo para mirar su situación. Y de eso se trata, mirar el contexto, poder reconocer oportunidades, posibilidades, poder reconocer formas distintas de ir a la acción. Y por eso es que descubrí que la segunda rueda del empoderamiento es la rueda del contexto, ¿ya? Entonces nos tenemos que enfocar y también la rueda del contexto surge, ¿para qué? Para situarnos. Entonces empoderarse implica enfocarse y situarse. Pero además de eso, descubrir el camino de esta observación, que es muy importante conectarnos con otras personas, que los cambios y el empoderamiento ocurre en conexión con otras personas. Necesitamos reconocer nuestro mapa de interacción, conocer con qué personas me tengo que relacionar para llegar donde yo quiero llegar, para llegar a mi horizonte. Y en ese sentido, logro identificar a estas personas y no solamente las identifico, sino que me conecto con ellas. Entonces, para poder empoderarnos también es importante conectarnos con otras personas y desde ahí articular una acción más colaborativa. Luego de ello, si nos damos cuenta, aquí ya llevamos 3 ruedas de empoderamiento. La primera es enfocarnos con el horizonte, la segunda es situarnos en un contexto con la rueda de contexto y la tercera es la gestión de redes para conectarnos con otros. Y bueno, luego yo seguí observando y me di cuenta que además era importante que las personas que necesitan empoderarse frente a los cambios, es muy importante que se revisen e identifiquen qué es lo que dominan, qué es lo que saben hacer, qué es lo que está funcionando y también puedan identificar qué es lo que les falta.
el empoderamiento no ocurre en una observación de decir que está todo bueno, sino que también es muy importante reconocer aquello que me falta por aprender, ya con autocrítica. Luego, eso dio origen entonces a lo que es la rueda de las 3 maestrías. Y la rueda de las 3 maestrías tiene que ver con reconocer lo que uno sabe, las habilidades que tiene o las destrezas, y también la disposición con la que yo estoy enfrentando la situación. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 maestrías, la del saber, la de la destreza y la de mi disposición. Porque muchas veces no tengo una buena disposición frente a las cosas o no tengo las habilidades. Entonces, con esta rueda yo me conozco y puedo reconocer lo que sé y lo que me falta por aprender para llegar al horizonte. Además de poder reconocer y conocerse uno mismo, hay un componente muy importante en el empoderamiento que es la idea de ir a la acción. Tenemos que ir a la acción, no nos podemos quedar con una reflexión. La reflexión, por cierto, es muy importante, pero tenemos que ir a la acción. Y es allí donde surge la rueda del empoderamiento que se llama, la autogestión. Y la autogestión como rueda de empoderamiento te lleva a la acción. Te dice, tienes que hacer tu plan, organízate, identifica cuáles son los roles, quién hace qué, identifica cómo vas a liderar tu cambio, identifica cómo lo vas a controlar. Pero eso no es suficiente en la autogestión. También es sumamente importante que cuando quieras autogestionar tu cambio, tú también te autogestiones a ti. Y ahí es donde aparece la autogestión del yo. En la autogestión del yo está la capacidad que tienes de pararte frente a las dificultades, por ejemplo, por medio de tu resiliencia. Y también la forma cómo te estás comunicando con los demás, cómo te estás conectando con los demás. Porque no basta con ir a la acción de cualquier modo. Tengo que hacerlo con cierta regulación de emociones y también comunicándome de una manera que conecte con los demás. Y luego, finalmente, me di cuenta que, aparte de todo esto que les cuento, donde yo me estoy enfocando, estoy entendiendo mi contexto, me estoy conectando con otras personas, me estoy conociendo, estoy yendo a la acción, además de eso, puedo al final del recorrido en esta ruta circular reconocer, ¿cierto?, qué es lo que funcionó para conservarlo, deliberadamente conservarlo, porque como yo digo, conservar también es avanzar, y también reconocer aquello que puede mejorar, porque en el reconocimiento de lo que puedo mejorar, lo que voy a hacer es identificar una línea de mejora continua o de innovación. Y desde la respuesta a todas estas últimas preguntas, yo puedo generar un nuevo horizonte. Y es por eso que se llama la ruta circular del empoderamiento, porque vamos poniendo en movimiento todas estas ruedas y porque además todas estas ruedas están interconectadas generando un verdadero círculo. Por eso es que les preguntaba, ¿y si el camino hacia el cambio no fuera una línea recta, si no fuera un círculo? Por esto, ¿ya? Y entonces, en función de todo esto, ahí está la rueda de la mejora continua, y damos origen al modelo Empowerment Wheels o ruedas de empoderamiento, donde vemos un horizonte al centro que nos va a permitir enfocarnos, un contexto para que nos va a permitir situarnos dónde estamos parados, cuál es nuestro escenario, ¿cierto? Una gestión de redes que nos va a permitir conectarnos, 3 maestrías, rueda de las 3 maestrías que nos va a permitir conocernos, una autogestión que nos va a permitir ir a la acción y una mejora continua que nos va a permitir optimizar. ¿Ya? De esta manera, cada vez que utilices el método de la ruta circular del empoderamiento, vas a lograr enfocarte, situarte, conocerte, conectarte, y actuar y optimizar. De esta manera, los invito a poner en práctica el método y les quiero hacer una pregunta. ¿Con qué rueda iniciarás el siguiente movimiento? Eso es todo. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Patricia. Qué espectacular presentación, Patricia, principalmente en un espacio como este de emprendimiento, en que esta ruta circular del empoderamiento puede ayudar también y que este círculo sea un círculo continuo. Así que sí, muy bien. Me encanta, fuera ya de todo esto, como he hablado con varios emprendedores ayer, anteayer y hoy día, y poder ofrecer este modelo también a los emprendedores es muy interesante. Le gusta también a los niños, les puedo contar. A niños de 6 años, de 8 años, les explicamos esto aterrizado a su colegio, pero también en las organizaciones.
Y los emprendedores, Sí. esto se traduce en, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en tu negocio Sí. tú Perfecto. Hay la tienes cosita. un tema estacional? Cuando tu venta baja, Ando sin mi ¿verdad? anteojo, igual Cuando no veo. baja porque en esta temporada eso que tú vendes o ofreces ya no está siendo atractivo para tu cliente. Entonces tú puedes identificar ese ámbito y aplicar este modelo. Buscar un nuevo horizonte, empezar a ver qué está pasando en el contexto, conectarte con personas, ver cuáles son tus fortalezas para enfrentar esa dificultad, qué tienes que aprender, qué vas a hacer y cómo vas a optimizar. Y así hemos conversado y se abren nuevas posibilidades. Entonces el emprendedor con mayor razón debería siempre aprender estas metodologías. A los que les interese, estoy ahí también para seguir conversando en el stand. Ese es el que en el stand. Patricia, a nombre de El Sabor del Gracias. Bienestar, un regalo. Muchas gracias por tu charla. Vamos Muchas a las fotos gracias. respectivas de rigor para las redes sociales. Muchas Perfecto. gracias. Fuerte nuevamente el aplauso para Patricia Espinosa. Muchas gracias. A continuación nos acompaña Gonzalo Oviedo.